Bien, vamos a hablar un poquito de los antecedentes. Entonces, recuerden que la teoría de Darwin-Wallace nos hablaba, claro, de que existe la evolución, de la selección natural. Sin embargo, pues tenía por ahí un hueco porque no se sabía cómo se transmitían las variaciones que decía que, bueno, más bien que esas variaciones pasaban a las siguientes generaciones y de alguna manera se seleccionaban los individuos que tenían las variaciones más convenientes para toda la especie. Entonces, para la sobrevivencia de la especie, para su perpetuación. Entonces, tenía ese vacío esta teoría y entonces, entre los años 20 y 30, se descubre que el origen de esa variabilidad en la descendencia se debía a las mutaciones, se establece como tal. En las mutaciones que en los organismos que se reproducen asexualmente, pero tanto a las mutaciones como a la recombinación genética cuando hablamos de organismos que se reproducen de manera sexual. Recuerden que hay organismos no solo de un lado y del otro, sino que hay especies que se reproducen tanto sexual como asexualmente. Entonces, la selección natural, de acuerdo a esto actuaba como una criba, es decir, como un filtro sobre la variabilidad que originaban las mutaciones. Entonces, favorecía a aquellas mutaciones que resultaban más adaptativas al medio ambiente, que le conferían, por supuesto, ventaja a los organismos para sobrevivir y para reproducirse. La adaptación la podemos definir como decimos que un individuo o una especie está adaptada, sí sobrevive, pero además se reproduce. Entonces, los tres autores que nos hablan de esta teoría son George G. Simpson, Ernest Mayr y Theodosius Dobzhansky. Y entre 1930 y 1940 como tal establecen la teoría sintética, o también se le llamó neodarwinista moderna. ¿Cuáles son las aportaciones de esta teoría? Pues establece que hay varias causas del proceso evolutivo y entre ellas, pues vamos a mencionar a las siguientes. Una es el aislamiento reproductivo. ¿Qué quiere decir esto? Que las especies no se reproducen no hay reproducción de individuos entre diferentes especies, solo entre la misma especie. Y si hay reproducción, si hay cruzamiento, los individuos resultantes son no fértiles, por ejemplo, o no sobreviven hasta la etapa reproductiva. Otra causa del proceso evolutivo, o como tal de la evolución, entonces, es la variación heredable de la que ya les hablaba anteriormente, que es lo que resuelve el vacío que tenía la teoría de Darwin y Wallace. Entonces, la variación heredable se da a través de las mutaciones y de la recombinación genética. Por supuesto que hay selección natural y también hay hibridación, que es cuando ahí sí es cuando individuos se reproducen entre individuos de diferentes especies. Hay deriva génica, hay flujo genético. Estas igualmente son causas del proceso evolutivo y entonces dice que las especies como tal de las poblaciones son las unidades básicas de la evolución. Dice también que un individuo tiene solo una porción del acervo génico de la especie a la que pertenece. El acervo génico es la totalidad de información genética de una especie. Dice además que un individuo que tenga el fenotipo más favorable contribuye con una proporción mayor de genes al nuevo acervo genético. Esto que el fenotipo, recuerden que es resultado del genotipo.
Entonces, el fenotipo, por ejemplo, hablando de las jirafas que tengan el cuello más largo, va a ser, esta característica es una característica favorable, y entonces estos individuos del cuello largo contribuyeron con una proporción mayor de genes al nuevo acervo genético. Por eso esa característica después pues, se fue manifestando en mayor medida hasta que fue la característica predominante. Dice también que la mutación es la fuente última de nuevos genes en un acervo genético. Recuerden que las mutaciones son cambios, entonces al cambiar bases en toda la cadena de ADN se pueden generar nuevos genes. ¿Y en qué consistía entonces en general la teoría? En que los que evolucionan, perdón, se demuestra en esta teoría que quienes evolucionan son las poblaciones, no los individuos. Como autores, entonces, tenemos también a Haldane, a Fisher y a Wright. Ellos que dicen, bueno, que las migraciones, es decir, el cambio de lugar de individuos de una población a otra, las mutaciones, la deriva genética y la selección natural son los principales factores que pueden modificar las frecuencias génicas de las poblaciones. Y entonces surge, y todo esto puede provocar su evolución, y entonces surge una rama de la biología que actualmente, bueno, continúa, que se llama genética de poblaciones. ¿Cuál es la trascendencia de esta teoría? Bueno, en 1947 hay un congreso en Princeton y como tal se propone formalmente esta teoría. Y entonces decimos, como ya les mencioné antes, que es una síntesis entre la teoría de la evolución de Darwin, entre la teoría de Mendel, de la herencia y la genética de las poblaciones. Y entonces a esta se le llama también neodarwinismo o también teoría sintética de la evolución. Y estos fueron los personajes que se reunieron como tal en este congreso para proponer formalmente esta nueva teoría. Y ya para finalizar, entonces, la síntesis de la teoría nos dice que la variabilidad en la descendencia se debe a las mutaciones. Recuerden que las mutaciones son cambios en el DNA. Esto que origina nuevos genes. Y entonces, cuando hay recombinación genética, es decir, cuando hay reproducción sexual, por eso es que es recombinación genética, porque el material genético viene de dos individuos diferentes. Entonces, se da lugar a nuevas combinaciones de genes.